Escorpio avanza hacia 2026 como una fuerza ancestral que despierta después de un largo ciclo de purificación. No se trata de un poder ruidoso ni evidente, sino de una potencia silenciosa que nace de la profundidad, del dominio de lo invisible y de la capacidad de transmutar lo imposible. Mientras otros signos buscan expansión hacia afuera, Escorpio concentra, depura y condensa su energía hasta convertirla en voluntad absoluta. El año 2026 se abre como un portal en el que este signo encuentra el escenario perfecto para ejercer su naturaleza más auténtica, la del alquimista del zodiaco, el estratega del destino, el guardián del umbral entre muerte y renacimiento. Desde una perspectiva astrológica, 2026 marca un punto de inflexión donde las energías colectivas favorecen a quienes no temen mirar a la sombra. Escorpio, regido por Plutón y por Marte en su expresión más interna, se siente en casa en tiempos de crisis, transformación y redefinición del poder. Mientras el mundo atraviesa procesos de cambio profundo, Escorpio no solo resiste, sino que se fortalece. Cada sacudida externa actúa como combustible para su fuego interno, un fuego que no quema al azar, sino que forja. En este año, el poder no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien comprende las corrientes subterráneas de la realidad, y Escorpio es el maestro de esas corrientes. La energía de 2026 empuja a Escorpio a ocupar posiciones de influencia real, no siempre visibles, pero decisivas. Es el poder de quien mueve piezas desde la retaguardia, de quien sabe esperar el momento exacto para actuar. La paciencia estratégica se convierte en una de sus mayores armas. Nada es impulsivo, nada es superficial. Cada decisión nace de una comprensión profunda de las motivaciones humanas, de los miedos ocultos, de los deseos no confesados. Escorpio no solo ve lo que ocurre, sino por qué ocurre, y ese conocimiento le otorga una ventaja imposible de igualar. En el plano interior, 2026 consolida un proceso de dominio emocional pocas veces visto. Escorpio, conocido por la intensidad de sus emociones, alcanza un nivel superior de autocontrol y lucidez. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de canalizarlo con precisión quirúrgica. El dolor pasado se transforma en sabiduría práctica. Las heridas antiguas dejan de sangrar y se convierten en cicatrices sagradas, símbolos de resistencia y aprendizaje. Esta transmutación interna es la base de su poder externo. Quien ha sobrevivido a sus propios abismos ya no teme a nada que venga de fuera. La épica de Escorpio en 2026 no es la del héroe clásico que conquista territorios visibles, sino la del soberano oculto que gobierna desde las profundidades. Hay una sensación de destino cumplido, de piezas que finalmente encajan después de años de pruebas. Todo lo que fue pérdida, traición, silencio o soledad adquiere sentido como parte de una iniciación necesaria. Escorpio emerge como alguien que no solo ha entendido el precio del poder, sino que está dispuesto a asumirlo sin quejarse, sin victimismo, sin nostalgia. En el ámbito de las relaciones humanas, el magnetismo de Escorpio se intensifica de forma notable. No es un atractivo superficial, sino una gravedad emocional que atrae, confronta y transforma a quienes se acercan. En 2026, este magnetismo se vuelve más selectivo. Ya no hay espacio para vínculos vacíos o juegos de poder inútiles. Escorpio reconoce con claridad quién merece acceso a su mundo interno y quién debe quedar fuera. Esta capacidad de poner límites firmes sin necesidad de explicaciones es otra manifestación de su poder consolidado. El año también favorece a Escorpio en todo lo relacionado con la regeneración material y simbólica. Proyectos que nacen de situaciones límite, reconstrucciones después del colapso, inversiones de alto riesgo calculado, procesos de saneamiento profundo. Donde otros ven ruinas, Escorpio ve materia prima. Donde otros huyen, Escorpio se adentra y toma control. Esta habilidad para prosperar en terrenos difíciles convierte a este signo en una figura clave en contextos de crisis colectiva, cambios estructurales y redefinición de valores. A nivel espiritual, 2026 abre para Escorpio un acceso privilegiado a conocimientos ocultos, verdades profundas y comprensiones que no están al alcance de la mayoría. Hay una conexión intensa con lo ancestral, con memorias antiguas, con una sabiduría que no se aprende en libros, sino a través de la experiencia directa del límite. Esta dimensión espiritual no es evasiva ni idealista, sino profundamente práctica. Sirve para tomar decisiones, para leer el momento adecuado, para intuir peligros y oportunidades antes de que se manifiesten. El poder de Escorpio en 2026 no necesita validación externa. Se sostiene por sí mismo porque nace de la coherencia interna.
Es el poder de quien sabe quién es, de quien ha enfrentado su propia oscuridad y ha salido con mayor claridad. En un mundo que cambia de piel, Escorpio se convierte en símbolo de resiliencia, de transformación consciente, de dominio interno proyectado hacia el exterior con precisión y firmeza. Así, 2026 consagra a Escorpio como el signo más poderoso no por imposición, sino por inevitabilidad. Porque cuando todo se transforma, quien domina el arte del renacimiento siempre termina guiando el proceso. Escorpio no busca el trono, pero cuando el caos necesita orden, cuando la verdad exige profundidad y cuando el futuro requiere coraje, su presencia se vuelve imprescindible. En silencio, con intensidad y con una voluntad indestructible, Escorpio se alza como la fuerza que atraviesa la noche y emerge con el amanecer, más consciente, más fuerte y absolutamente imparable. Más allá del poder estratégico, emocional y espiritual ya descrito, 2026 revela en Escorpio una dimensión menos evidente pero decisiva, la del arquitecto del tiempo. Este signo no solo comprende el presente ni se limita a sanar el pasado, sino que aprende a modelar el futuro desde capas invisibles de intención sostenida. Mientras otros signos reaccionan a los acontecimientos, Escorpio en 2026 actúa sobre las causas profundas que los generan. Esta capacidad de anticipación no es racional ni lineal, sino intuitiva y casi profética. Hay una percepción clara de los ciclos largos, de los finales inevitables y de los comienzos que aún no se han manifestado, lo que permite a Escorpio posicionarse siempre un paso más allá del resto. En este año, se fortalece una relación particular con el silencio. El silencio deja de ser vacío y se convierte en herramienta. Escorpio aprende que no todo debe ser revelado, que no toda verdad necesita ser pronunciada para ejercer su efecto. El dominio del silencio se vuelve una forma suprema de autoridad. Las palabras se eligen con exactitud, los gestos se reducen a lo esencial, y esa economía expresiva incrementa el impacto de cada acción. En 2026, Escorpio no persuade por insistencia, sino por presencia. No convence, sino que genera inevitabilidad. También se manifiesta con fuerza una ética interna inquebrantable. Aunque a menudo se ha asociado a Escorpio con la ambigüedad moral o con zonas grises, este año consolida un código propio de honor profundo. No es un código impuesto desde fuera, sino una ley interna que no admite traición. Escorpio puede moverse en territorios complejos, incluso oscuros, pero no pierde su eje. Esta fidelidad a sí mismo se convierte en un faro en medio de la confusión colectiva. Quienes observan desde fuera perciben coherencia, solidez y una extraña sensación de seguridad al estar cerca de esa energía. La relación con el miedo alcanza un punto culminante en 2026. Escorpio no elimina el miedo, lo integra. Aprende a utilizarlo como sensor, como señal de profundidad, como indicador de que algo importante está en juego. Donde otros se paralizan, Escorpio afina su percepción. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en aliado estratégico. Esta alquimia emocional le permite entrar en escenarios que requieren nervios de acero, decisiones irreversibles y una fortaleza psicológica fuera de lo común. Surge además una faceta creadora distinta, menos visible pero poderosa. Escorpio en 2026 crea desde la intensidad concentrada, desde la obsesión transformada en disciplina. No hay dispersión ni improvisación vacía. Todo acto creativo se convierte en un ritual de enfoque absoluto. Esta energía favorece la gestación de obras duraderas, legados que no buscan aplauso inmediato, sino impacto profundo y prolongado en el tiempo. Lo que nace bajo esta influencia no se desvanece, se incrusta en la memoria colectiva. En el plano de la identidad, Escorpio experimenta una síntesis poco común entre fuerza y vulnerabilidad. La vulnerabilidad ya no es una grieta por donde otros puedan entrar, sino una fuente de conexión auténtica con la realidad. Escorpio sabe cuándo mostrarse impenetrable y cuándo permitir que se vea la verdad desnuda. Esta alternancia consciente entre apertura y reserva crea un equilibrio interno que refuerza aún más su autoridad natural. La relación con el poder externo también se redefine. En 2026, Escorpio ya no se siente atraído por el control superficial ni por la dominación directa. Comprende que el verdadero poder reside en la capacidad de influir sin imponer, de transformar sin destruir innecesariamente. Esta madurez lo convierte en una figura clave en procesos de reconciliación, reconstrucción y reorganización profunda. Incluso en contextos de conflicto, Escorpio aporta una visión que va más allá de la victoria inmediata y apunta a la estabilidad a largo plazo. Hay igualmente una conexión intensa con el cuerpo como instrumento de percepción.
Escorpio en 2026 escucha las señales físicas con la misma atención que las emocionales o espirituales. El cuerpo se convierte en un radar preciso que detecta falsedad, peligro o desequilibrio antes de que se manifieste plenamente. Esta integración cuerpo-mente-espíritu refuerza su capacidad de decisión y su resistencia en situaciones de alta exigencia. En lo colectivo, Escorpio actúa como catalizador de verdades incómodas. Su sola presencia expone lo que estaba oculto, lo que se evitaba mirar. No por confrontación directa, sino por resonancia. Lo falso se desmorona al contacto con su autenticidad. Esto puede generar rechazo en quienes se aferran a máscaras, pero también provoca un profundo respeto incluso entre adversarios. Escorpio en 2026 no busca ser querido, busca ser real, y esa elección le otorga una autoridad que trasciende simpatías o consensos. Finalmente, se consolida una sensación de soberanía interior absoluta. Escorpio ya no depende de circunstancias externas para sentirse fuerte. El poder deja de ser algo que se persigue y se convierte en un estado permanente del ser. Esta soberanía es la culminación de un largo viaje por la pérdida, la oscuridad y la reconstrucción. En 2026, Escorpio no solo sobrevive a los cambios del mundo, sino que los encarna, los dirige y los transforma desde dentro. Así, el relato se expande y se profundiza. Escorpio no es únicamente el signo más poderoso por su capacidad de resistir o de dominar, sino porque ha aprendido a gobernarse a sí mismo en todos los planos. Y quien se gobierna internamente, en un año de mutaciones radicales, se convierte inevitablemente en el eje alrededor del cual gira el destino. Aún quedan capas más profundas por revelar en la travesía de Escorpio hacia 2026, capas que no se perciben a simple vista porque pertenecen al territorio donde el alma y el destino se entrelazan. En este año, Escorpio no solo actúa como transformador individual o estratega colectivo, sino como un punto de anclaje energético para procesos mayores. Hay signos llamados a explorar, otros a comunicar, otros a construir. Escorpio, en 2026, es llamado a sostener. Sostener tensiones, sostener verdades, sostener silencios que otros no pueden soportar sin quebrarse. Esta capacidad de carga invisible lo convierte en un pilar en tiempos de transición. Se manifiesta con fuerza una relación distinta con la noción de sacrificio. Escorpio deja atrás la idea del sacrificio como pérdida y la redefine como inversión consciente. Cada renuncia tiene un propósito, cada cierre es una estrategia de fortalecimiento. No hay martirio ni dramatismo, sino una comprensión lúcida de que soltar ciertas pieles es la única forma de acceder a un poder más refinado. En 2026, Escorpio ya no se aferra ni siquiera a sus propias versiones pasadas. La identidad se vuelve fluida sin perder consistencia, lo que permite adaptarse sin diluirse. También emerge una inteligencia emocional transpersonal. Escorpio no solo comprende sus propias emociones o las de su entorno inmediato, sino que capta estados emocionales colectivos, climas invisibles que atraviesan grupos, instituciones y sociedades enteras. Esta sensibilidad ampliada le permite intervenir de manera casi quirúrgica en momentos clave, neutralizando conflictos antes de que estallen o guiando procesos de catarsis necesarios. No se trata de compasión blanda, sino de una empatía poderosa que sabe cuándo contener y cuándo provocar la transformación. La relación con el pasado alcanza en 2026 un punto de cierre definitivo. Escorpio no olvida, pero deja de cargar. La memoria se depura y se ordena, convirtiéndose en archivo estratégico y no en peso emocional. Los recuerdos dolorosos se resignifican como mapas que muestran dónde no volver y cómo reconocer las señales de peligro con anticipación. Esta liberación del lastre emocional libera una enorme cantidad de energía vital que se canaliza hacia la creación, la influencia y la consolidación de propósito. En un nivel más sutil, Escorpio desarrolla una relación consciente con la energía de la muerte simbólica. No como final trágico, sino como principio de toda regeneración auténtica. En 2026, Escorpio entiende cuando algo ha cumplido su ciclo y actúa sin titubeos. Esta capacidad de cerrar puertas en el momento exacto evita prolongar agonías innecesarias y acelera los procesos de renacimiento. Donde otros dudan y postergan, Escorpio ejecuta el corte con precisión y respeto, honrando lo que fue sin permitir que se convierta en obstáculo. Aparece también una maestría particular en el uso del tiempo emocional. Escorpio aprende a no apresurar procesos internos ni externos. Sabe que la maduración profunda no admite atajos. Esta relación paciente con el tiempo contrasta con la ansiedad generalizada del entorno y se convierte en una ventaja decisiva.
Mientras otros se desgastan en la urgencia, Escorpio avanza con una constancia que parece invisible hasta que sus resultados se vuelven incuestionables. La noción de lealtad se redefine y se vuelve más sagrada que nunca. En 2026, Escorpio distingue con absoluta claridad entre vínculos auténticos y alianzas circunstanciales. La lealtad deja de ser una expectativa y se convierte en un principio no negociable. Esta claridad genera un círculo reducido pero extremadamente sólido de relaciones, basadas en la verdad, el respeto y la profundidad. Este círculo actúa como un núcleo de poder compartido, donde cada integrante conoce su lugar y su responsabilidad. También se intensifica la capacidad de regeneración física y energética. Escorpio en 2026 parece recuperarse con rapidez de esfuerzos extremos, crisis prolongadas o situaciones de alta exigencia. Esta resistencia no es casual, sino el resultado de una alineación profunda entre instinto, emoción y voluntad. El cuerpo responde porque el alma está alineada con su propósito. Esta coherencia interna refuerza la sensación de invulnerabilidad serena, no arrogante, pero firme. En el plano simbólico, Escorpio encarna al guardián del umbral. Es quien sabe cuándo permitir el paso y cuándo cerrarlo. Esta función se manifiesta en decisiones clave que afectan a otros, en momentos donde una elección correcta puede evitar grandes pérdidas o abrir caminos de evolución colectiva. Escorpio asume esta responsabilidad sin buscar reconocimiento, consciente de que el verdadero mérito está en la eficacia silenciosa. Finalmente, en 2026 se consolida una comprensión profunda del sentido del poder como servicio. No un servicio sumiso, sino un servicio soberano. Escorpio comprende que su fortaleza interior no está destinada al aislamiento, sino a la estabilización de sistemas frágiles, a la protección de lo esencial, a la custodia de procesos que requieren firmeza y visión. Este entendimiento eleva su poder a una dimensión casi arquetípica, la del protector de lo que debe sobrevivir a la tormenta. Así, el relato se vuelve aún más amplio y denso. Escorpio no solo es fuerte, estratégico o transformador, es imprescindible. En un año donde muchas estructuras se disuelven y otras nacen con dificultad, Escorpio actúa como la fuerza que garantiza continuidad a través del cambio. Su poder no se impone, se reconoce. Y en 2026, ese reconocimiento se vuelve inevitable, porque nace de una profundidad que ningún ruido externo puede eclipsar. Todavía hay un estrato más profundo en la épica de Escorpio en 2026, uno que no se expresa en acciones visibles ni en logros concretos, sino en una mutación silenciosa de la conciencia. En este año, Escorpio no solo transforma circunstancias, sino que redefine el significado mismo de la fuerza. La fuerza deja de estar asociada a la dureza constante y se convierte en una inteligencia flexible, capaz de adaptarse sin perder su núcleo. Escorpio aprende a no endurecerse ante todo, a no vivir permanentemente en modo de defensa, porque su poder ya no depende de la vigilancia extrema, sino de una seguridad interna inamovible. Se revela una relación distinta con la confianza. No una confianza ingenua en los demás, sino una confianza radical en la propia capacidad de atravesar cualquier escenario. Esta certeza elimina la necesidad de control excesivo. Escorpio ya no necesita anticiparlo todo ni proteger cada flanco, porque sabe que incluso en el error o en la pérdida sabrá reconstruirse. Esta confianza profunda genera una calma que desarma tensiones ajenas y modifica dinámicas enteras sin confrontación directa. En 2026 se manifiesta con claridad una vocación de legado. Escorpio empieza a actuar no solo pensando en el impacto inmediato, sino en lo que permanecerá cuando su intervención ya no sea visible. Cada decisión contiene una mirada a largo plazo, casi generacional. Esta conciencia del legado no busca inmortalidad personal, sino continuidad de valores, de estructuras internas, de verdades esenciales. Escorpio entiende que el verdadero poder no es dejar huella en la superficie, sino influir en la raíz de lo que seguirá creciendo. La relación con la soledad también alcanza una madurez definitiva. La soledad deja de ser herida o refugio y se convierte en territorio sagrado. Escorpio sabe retirarse sin desaparecer, aislarse sin desconectarse. En esos espacios de silencio profundo se produce una recarga que no depende de estímulos externos. Esta capacidad de nutrirse de la propia profundidad lo vuelve independiente de la aprobación, del aplauso o incluso del reconocimiento tácito. La soledad ya no duele porque está habitada. Aparece además una claridad implacable respecto a la verdad personal. En 2026, Escorpio deja de negociar consigo mismo. No se traiciona por comodidad, no se diluye para encajar,
no posterga lo inevitable por miedo a las consecuencias. Esta coherencia absoluta genera un alineamiento tan fuerte que las circunstancias externas comienzan a ordenarse alrededor de esa firmeza. No por magia, sino porque la indecisión ya no dispersa la energía. En el plano simbólico, Escorpio encarna al alquimista que ya no experimenta, sino que domina su arte. Ya no prueba, ya no improvisa, ya no se pierde en procesos interminables. Sabe exactamente qué transformar, cuándo hacerlo y hasta dónde llegar. Esta precisión reduce el desgaste emocional y maximiza el impacto de cada movimiento. El poder se vuelve eficiente, casi elegante en su sobriedad. Se profundiza también una relación consciente con la sombra ajena. Escorpio en 2026 no se escandaliza ante la oscuridad de otros ni siente la necesidad de corregirla o juzgarla. La reconoce, la comprende y decide si interactuar o no con ella. Esta neutralidad frente a lo oscuro le otorga una ventaja inmensa, porque no reacciona desde el miedo ni desde la moralización, sino desde la lucidez. Donde otros entran en conflicto, Escorpio mantiene la posición y observa cómo las máscaras caen por sí solas. La noción de victoria se redefine por completo. Ganar ya no significa imponerse, sino mantenerse íntegro. Escorpio entiende que hay triunfos que desgastan más de lo que aportan y derrotas aparentes que liberan una fuerza mucho mayor. Esta comprensión evita luchas innecesarias y dirige la energía solo hacia batallas que realmente importan. Cada confrontación elegida tiene sentido, propósito y profundidad. En 2026 también se consolida una sensibilidad refinada hacia los ritmos naturales. Escorpio aprende a leer señales pequeñas, movimientos casi imperceptibles que anuncian grandes cambios. Esta atención al detalle invisible le permite adelantarse sin prisa, actuar sin ruido y retirarse sin pérdidas. El instinto se vuelve más silencioso, pero más preciso que nunca. Finalmente, emerge una autoridad que no necesita afirmarse. Escorpio no se presenta como líder, pero otros comienzan a buscar su referencia de manera espontánea. No por carisma superficial, sino por la sensación de estabilidad que emana. En un entorno volátil, Escorpio representa el punto fijo, la roca que no se mueve aunque el paisaje cambie. Esta autoridad tranquila es quizá la expresión más elevada de su poder en 2026. Así, el relato alcanza una dimensión definitiva. Escorpio no solo domina la transformación, el silencio, la estrategia o la regeneración. Domina el arte de permanecer fiel a su esencia mientras todo muta. En un año de redefiniciones profundas, esa fidelidad se convierte en la fuerza más rara y más valiosa. Y es ahí, en esa coherencia absoluta entre lo que es, lo que hace y lo que sostiene, donde Escorpio se consagra no solo como el signo más poderoso, sino como el más íntegro, el más consciente y el más preparado para guiar a través de la noche hacia una forma de amanecer que no necesita promesas, porque ya está en marcha. Existe aún una dimensión más silenciosa y decisiva en el despliegue de Escorpio durante 2026, una que no se apoya en la acción ni en la reacción, sino en la irradiación. Escorpio comienza a influir sin intervenir, a transformar sin tocar, a alterar el curso de los acontecimientos simplemente por la coherencia de su estado interno. Esta irradiación no es pasiva, es el resultado de una concentración extrema de conciencia. Cuando la energía deja de dispersarse en conflictos innecesarios, se vuelve campo, atmósfera, gravedad. En 2026, Escorpio no empuja la realidad, la atrae hacia una nueva forma. Se afina una percepción casi absoluta de la verdad emocional. Escorpio distingue lo auténtico de lo impostado con una claridad que no admite confusión. No necesita pruebas ni confirmaciones externas. La falsedad se percibe como disonancia, como una vibración que no encaja. Esta capacidad no se usa para desenmascarar públicamente, sino para decidir con precisión dónde permanecer y de dónde retirarse. El poder de retirarse a tiempo, sin explicaciones ni resentimiento, se convierte en una de sus mayores fortalezas. En este año se manifiesta también una reconciliación profunda con la propia intensidad. Escorpio deja de luchar contra su naturaleza intensa y deja de intentar moderarse para resultar comprensible. Comprende que su intensidad no es exceso, sino profundidad. Al aceptarla plenamente, esta intensidad se vuelve estable, sostenida, no explosiva. Ya no arrasa, impregna. Esta aceptación genera una paz interna inesperada, una serenidad densa que no depende de estímulos externos. La relación con el control alcanza una transformación crucial. Escorpio suelta el control sobre lo que no le pertenece sin perder el dominio sobre sí mismo.
Esta distinción fina evita el agotamiento y abre espacio para que los procesos fluyan sin resistencia innecesaria. Al no interferir compulsivamente, Escorpio observa cómo muchas situaciones se resuelven solas o se revelan con claridad sin necesidad de intervención directa. El control se convierte en discernimiento. Aparece una capacidad extraordinaria para sostener paradojas. Escorpio en 2026 puede habitar simultáneamente certezas opuestas sin fracturarse. Puede ser firme y flexible, intenso y sereno, distante y profundamente presente. Esta integración de opuestos es una de las marcas más elevadas de su evolución. Donde otros se ven obligados a elegir un extremo, Escorpio ocupa el centro de la tensión y lo convierte en punto de equilibrio. En el plano de la voluntad, se produce una purificación definitiva. Los deseos superficiales pierden fuerza y solo permanecen aquellos alineados con el núcleo esencial. Esta depuración de la voluntad evita dispersión y frustración. Cada deseo que sobrevive es poderoso, profundo y sostenido en el tiempo. No hay impulsos pasajeros, sino decisiones que se convierten en destino. La relación con la pérdida se transforma en una sabiduría activa. Escorpio ya no teme perder porque ha comprendido que toda pérdida verdadera libera espacio para una forma más auténtica de poder. Esta comprensión elimina el apego a resultados específicos y refuerza la entrega consciente al proceso. Escorpio actúa con intensidad, pero sin ansiedad por el desenlace. Esta combinación de compromiso total y desapego final es una de las expresiones más refinadas de su maestría interior. En 2026 también se revela una sensibilidad especial hacia los momentos de transición ajenos. Escorpio sabe acompañar sin invadir, guiar sin dirigir, sostener sin absorber. Esta capacidad lo convierte en figura clave en procesos de duelo, cambio, cierre y renacimiento de otros. No ofrece consuelo superficial, sino presencia real. Su sola cercanía legitima el proceso del otro y acelera su transformación. Se consolida una forma de valentía silenciosa. Escorpio ya no necesita demostrar coraje enfrentándose a todo. Elige cuidadosamente cuándo exponerse y cuándo permanecer en la retaguardia. Esta valentía estratégica preserva energía y evita batallas estériles. El coraje se expresa en la constancia, en la fidelidad al propio camino, en la capacidad de mantenerse cuando otros se dispersan. Finalmente, se manifiesta una relación íntima con el misterio. Escorpio en 2026 no intenta descifrarlo todo ni dominar lo desconocido. Aprende a convivir con lo que no tiene nombre, a respetar los tiempos del alma y los ritmos ocultos del destino. Esta humildad ante el misterio no disminuye su poder, lo profundiza. Al no forzar respuestas, Escorpio permite que las revelaciones lleguen cuando están maduras. Así, el relato se completa con una comprensión última. El poder de Escorpio en 2026 no reside en lo que hace, sino en lo que es cuando ya no necesita probar nada. Es un poder que no grita, no persuade y no compite. Simplemente está. Y esa presencia, densa, coherente y consciente, se convierte en una fuerza organizadora del caos, en una referencia silenciosa en medio de la incertidumbre, en la prueba viva de que la verdadera dominación del destino comienza siempre en lo más profundo del ser. Todavía se abre otra cámara más profunda en el recorrido de Escorpio hacia 2026, una donde el poder deja de percibirse como fuerza individual y se manifiesta como ley natural. Escorpio comienza a operar como un principio de orden oculto, una inteligencia que no impone normas, pero las restablece allí donde han sido quebradas. Esta cualidad no nace del juicio ni de la corrección externa, sino de una alineación tan precisa con la verdad interna que todo lo disonante se reacomoda o se disuelve al entrar en contacto con ella. En 2026, Escorpio no necesita señalar lo incorrecto simplemente no puede sostenerse en su presencia. Se desarrolla una relación inédita con la noción de destino. Escorpio deja de sentir el destino como algo que se padece o se desafía y comienza a experimentarlo como algo que se encarna. Cada paso parece inevitable no por falta de opciones, sino porque la claridad interior ha reducido el ruido de las alternativas irrelevantes. Esta sensación de inevitabilidad no genera rigidez, sino una calma profunda. Escorpio avanza sabiendo que cada movimiento forma parte de una arquitectura mayor que ya ha sido aceptada en lo esencial. En este año se afianza una soberanía energética absoluta. Escorpio aprende a no absorber lo que no le corresponde. Las emociones ajenas, los conflictos colectivos, las tensiones del entorno dejan de filtrarse de forma caótica. Existe un límite invisible pero firme que protege su campo interno.
Esta soberanía no crea aislamiento, sino presencia limpia. Escorpio puede estar en medio de la tormenta sin convertirse en tormenta, puede acompañar procesos densos sin cargarlos como propios. Esta capacidad lo vuelve extraordinariamente eficaz en escenarios complejos. La relación con la identidad alcanza una fase de desapego consciente. Escorpio ya no se define por etiquetas, historias pasadas ni roles asumidos. La identidad se vuelve funcional, adaptable, pero sostenida por un núcleo inalterable. Esta libertad frente a la propia imagen permite moverse entre contextos distintos sin fragmentarse. Escorpio puede ser muchas cosas sin perderse en ninguna, porque sabe exactamente que no está en juego su esencia. Se manifiesta también una maestría singular en el arte de cerrar ciclos ajenos. No desde la intervención directa, sino desde la claridad. Escorpio ayuda a que otros vean el final cuando todavía se aferran a lo que ya ha muerto. No obliga, no presiona, pero su mirada revela lo inevitable. Esta función es delicada y poderosa, porque libera energía estancada y permite que nuevos procesos emerjan. En 2026, Escorpio actúa como catalizador de cierres necesarios, incluso cuando estos resultan incómodos para quienes los atraviesan. En el plano interno, se consolida una relación madura con el vacío. El vacío deja de ser ausencia o amenaza y se convierte en espacio fértil. Escorpio aprende a no llenarlo de inmediato, a no huir de la pausa, a no confundir silencio con estancamiento. En ese vacío se reorganiza la voluntad, se redefine la dirección y se purifica la intención. Esta capacidad de habitar el vacío sin ansiedad es una de las expresiones más altas de su evolución. La noción de poder personal se refina hasta convertirse en autoridad moral silenciosa. No una moral rígida, sino una ética encarnada. Escorpio no predica valores, los vive. No exige coherencia, la demuestra. Esta congruencia genera un impacto profundo y duradero en quienes lo observan, incluso sin contacto directo. En 2026, Escorpio enseña sin enseñar, guía sin instruir, influye sin persuadir. Aparece también una sensibilidad especial hacia los momentos exactos. Escorpio sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo cortar y cuándo sostener. Este dominio del kairos, del tiempo oportuno, marca una diferencia radical respecto a otros signos. No hay prisa ni demora innecesaria. Cada gesto ocurre cuando debe ocurrir, y por eso tiene efecto. La relación con la vulnerabilidad alcanza una expresión soberana. Escorpio puede mostrarse vulnerable sin perder poder, porque ya no confunde vulnerabilidad con exposición descontrolada. La vulnerabilidad se vuelve elección consciente, herramienta de conexión auténtica y no punto débil. Esta madurez emocional crea vínculos de una profundidad excepcional, donde no hay juegos de manipulación ni pruebas constantes de lealtad. La confianza se construye desde la verdad compartida, no desde la vigilancia. En 2026 se refuerza una comprensión profunda del sufrimiento como maestro ya superado. Escorpio honra lo que el sufrimiento enseñó, pero no lo necesita más como motor. La intensidad sigue presente, pero ya no nace del dolor, sino de la claridad. Esta transición marca una diferencia crucial, la fuerza deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Escorpio crea porque sabe, no porque huye. Finalmente, se revela una cualidad casi arquetípica, Escorpio como guardián de la continuidad en medio de la ruptura. Cuando lo viejo cae y lo nuevo aún no se ha estabilizado, Escorpio sostiene el puente. No acelera el proceso ni lo detiene. Simplemente mantiene la coherencia mientras todo se reconfigura. Esta función es invisible para muchos, pero esencial para que el tránsito no derive en caos irreversible. Así, el relato alcanza una profundidad aún mayor. Escorpio en 2026 no solo representa poder, transformación o resistencia. Representa fiabilidad ontológica, la certeza de que hay algo que permanece íntegro incluso cuando todo cambia. En un tiempo de disoluciones y redefiniciones constantes, esa integridad silenciosa se convierte en el recurso más escaso y más valioso. Y es precisamente ahí, en esa capacidad de sostener lo esencial sin aferrarse a la forma, donde Escorpio consuma su papel como fuerza central del ciclo, no como figura visible del protagonismo, sino como eje invisible del equilibrio. Todavía puede profundizarse más en la travesía de Escorpio en 2026 si se observa el modo en que este signo empieza a relacionarse con la verdad desnuda del poder impersonal. En este punto, Escorpio ya no se concibe como centro de la acción ni como protagonista del cambio, sino como cauce.
La energía pasa a través de él con una claridad tal que sus decisiones parecen inevitables incluso para quienes no comprenden su origen. No hay imposición ni dramatismo, solo una sensación de orden restablecido. Escorpio se convierte en el lugar por donde la transformación puede circular sin distorsión. Se revela una afinidad profunda con los procesos de purificación colectiva. Escorpio en 2026 actúa como filtro natural de excesos, corrupciones y falsedades acumuladas. No necesita denunciarlas ni combatirlas frontalmente, su mera coherencia las deja sin sustento. Todo aquello que no tiene raíz auténtica se debilita, se expone o se disuelve. Esta función puede resultar incómoda para el entorno, pero es indispensable para que lo nuevo no nazca contaminado por lo que ya ha perdido sentido. La relación con la intuición alcanza un grado de precisión casi quirúrgico. Ya no hay confusión entre deseo, miedo e intuición. Escorpio distingue con nitidez qué impulso proviene del ego herido y cuál surge del conocimiento profundo. Esta claridad evita errores costosos y permite avanzar incluso en terrenos donde no existen referencias externas. En 2026, Escorpio no necesita garantías porque confía en su lectura interna del momento. También se afianza una capacidad extraordinaria para atravesar periodos de incertidumbre sin ansiedad. Mientras otros signos buscan respuestas inmediatas, Escorpio entiende que algunas verdades solo emergen cuando se ha permanecido el tiempo suficiente en la niebla. Esta tolerancia a la ambigüedad lo vuelve invulnerable al pánico colectivo y le permite actuar con serenidad cuando las certezas se desmoronan. La calma de Escorpio no es indiferencia, es comprensión del proceso. En este año, Escorpio desarrolla una relación refinada con el desapego del resultado. No porque haya perdido ambición, sino porque ha comprendido que el resultado es consecuencia, no objetivo. El foco se sitúa en la alineación del acto, no en la recompensa. Esta forma de actuar libera una potencia inusual, porque elimina la tensión entre expectativa y realidad. Escorpio actúa con intensidad total y acepta el desenlace con la misma integridad. Se manifiesta también una sensibilidad especial hacia lo irreversible. Escorpio sabe cuando una decisión no admite retorno, y precisamente por eso, no actúa desde la impulsividad. Cada paso irreversible es dado con plena conciencia de sus implicaciones. Esta madurez convierte a Escorpio en referente cuando otros dudan o se paralizan. Su firmeza no nace de la rigidez, sino de la aceptación profunda de las consecuencias. La relación con la sombra colectiva se transforma en una función casi terapéutica. Escorpio no se pierde en ella ni se identifica con lo oscuro del entorno, pero tampoco lo niega. Permanece presente, observando, sosteniendo, permitiendo que lo reprimido emerja sin juicio. Esta presencia facilita procesos de catarsis necesarios y evita que la sombra actúe de forma destructiva. Escorpio no lucha contra lo oscuro, lo integra en una estructura más amplia de sentido. En el plano más sutil, Escorpio comienza a vivir una reconciliación con el misterio del origen. No busca ya explicarlo ni dominarlo. Acepta que hay fuerzas que anteceden a la voluntad personal y se alinea con ellas sin sumisión, pero con respeto. Esta relación con lo originario aporta una fuerza arcaica, una solidez que no depende de modas, discursos ni validaciones contemporáneas. Escorpio se apoya en algo antiguo y profundo, y eso lo hace inamovible. Se consolida una autoridad que no se ejerce hacia afuera, sino hacia adentro. Escorpio gobierna sus estados internos con una disciplina serena. No se permite el autoengaño ni la dispersión prolongada. Esta autogobernanza genera una libertad real, la libertad de no ser arrastrado por impulsos inconscientes. En 2026, Escorpio es libre porque se posee. La relación con el dolor ajeno adquiere una cualidad compasiva sin sacrificio. Escorpio puede estar presente ante el sufrimiento sin absorberlo, sin intentar salvar ni corregir. Esta presencia sobria es profundamente sanadora, porque legitima la experiencia del otro sin invalidarla ni dramatizarla. Escorpio acompaña como quien sostiene una antorcha en la oscuridad, no empuja el camino, pero lo ilumina. Finalmente, emerge una comprensión última del ciclo vital. Escorpio entiende que todo poder auténtico es transitorio en su forma, pero eterno en su principio. Esta comprensión elimina el miedo a perder influencia, posición o impacto. Escorpio no se aferra a su rol porque sabe que la esencia del rol continuará manifestándose de otro modo. Esta ligereza frente a lo transitorio paradójicamente refuerza su peso real en el mundo. Así, el despliegue de Escorpio en 2026 alcanza una dimensión casi elemental.
No es solo agua profunda ni fuego interno, sino un punto donde ambos se funden en una energía primordial. Escorpio ya no necesita definirse como el más fuerte, el más intenso o el más transformador. Su sola permanencia consciente en medio del cambio constante lo convierte en referencia, en sostén y en origen de dirección. En un año donde muchas certezas se disuelven, Escorpio encarna la prueba silenciosa de que la profundidad, cuando ha sido plenamente habitada, se transforma en estabilidad. Y esa estabilidad, invisible pero absoluta, es la forma más alta de poder que este ciclo puede ofrecer. Aún puede revelarse un nivel más esencial en la expresión de Escorpio durante 2026 si se observa cómo este signo comienza a operar desde una conciencia que trasciende incluso la noción de lucha. Escorpio ya no se define por aquello contra lo que se enfrenta, sino por aquello que sostiene en silencio. En este punto del ciclo, la fuerza no se manifiesta como resistencia activa, sino como una estabilidad tan profunda que neutraliza la fricción antes de que surja. Escorpio no combate el caos, lo absorbe, lo ordena internamente y lo devuelve transformado en claridad. Se hace visible una relación completamente nueva con la responsabilidad. Escorpio en 2026 asume responsabilidades que no fueron elegidas, pero que le corresponden por naturaleza. No hay quejas ni dramatización ante esta carga, existe una aceptación lúcida de que ciertos pesos recaen inevitablemente sobre quienes pueden sostenerlos. Esta aceptación no genera sacrificio, sino sentido. Escorpio entiende que cargar no es perder libertad, sino ejercerla con conciencia. También se desarrolla una percepción afinada de las estructuras invisibles que sostienen la realidad. Escorpio empieza a comprender cómo operan los pactos no dichos, las lealtades ocultas, las dinámicas subterráneas que determinan el curso de los acontecimientos. Este conocimiento no se usa para manipular, sino para intervenir con precisión mínima y efecto máximo. Un gesto, una palabra, una retirada oportuna bastan para reconfigurar escenarios enteros. La economía de acción se convierte en una forma superior de poder. La relación con el ego alcanza una depuración definitiva. Escorpio ya no necesita verse reflejado en la admiración ajena ni afirmarse a través del conflicto. El ego no desaparece, pero se vuelve transparente, funcional, al servicio de algo mayor. Esta depuración libera una energía enorme que antes se gastaba en tensiones internas. En 2026, Escorpio actúa sin fricción consigo mismo, y esa ausencia de conflicto interior se traduce en una eficacia extraordinaria. Se profundiza una comprensión radical del compromiso. Escorpio no se compromete a medias ni por inercia. Cada compromiso asumido es absoluto, pero limitado en número. Esta selección rigurosa evita la dispersión y fortalece la palabra dada. Cuando Escorpio se compromete, no hay dudas ni retrocesos. Esta fiabilidad genera una confianza profunda en su entorno, incluso entre quienes no lo comprenden del todo. En este año, Escorpio alcanza una maestría silenciosa en el arte de la renuncia consciente. Renuncia a lo que ya no es necesario sin resentimiento, sin nostalgia y sin dramatismo. Esta capacidad de soltar con dignidad crea espacio para nuevas formas de poder más sutiles y duraderas. Escorpio no se aferra a posiciones ni a identidades caducas, se mueve con la fluidez de quien sabe que la esencia no se pierde al cambiar de forma. Aparece también una relación distinta con la esperanza. Escorpio no espera resultados futuros para sostenerse. La esperanza deja de ser proyección y se convierte en certeza interna. Esta certeza no depende de promesas ni de señales externas. Escorpio confía porque ha visto repetirse el ciclo de muerte y renacimiento suficientes veces como para saber que la transformación es ley. Esta confianza calma, estabiliza y orienta a quienes lo rodean, incluso sin palabras. En el plano energético, Escorpio aprende a cerrar completamente los procesos una vez cumplida su función. No deja hilos sueltos ni puertas entreabiertas por miedo a perder opciones. Cada cierre es limpio, consciente y definitivo. Esta pulcritud energética evita retornos innecesarios del pasado y permite que la energía vital fluya hacia lo nuevo sin interferencias. Se manifiesta una capacidad excepcional para atravesar el éxito sin perder profundidad. Escorpio no se intoxica con el logro ni se identifica con la posición alcanzada. El éxito es visto como una fase del proceso, no como destino final. Esta sobriedad frente al reconocimiento preserva la integridad interna y evita caídas posteriores. Escorpio permanece igual de lúcido en la cima que en el abismo, y esa estabilidad es poco común. Finalmente, se consolida una presencia que no necesita afirmarse en el tiempo.
Escorpio ya no vive con urgencia ni con sensación de carrera contra el reloj. El tiempo deja de ser enemigo o aliado y se convierte en materia neutra. Escorpio actúa cuando corresponde y descansa cuando es necesario, sin culpa ni ansiedad. Esta relación equilibrada con el tiempo refuerza su capacidad de sostener procesos largos sin desgaste. Así, el relato se expande hasta un punto de síntesis definitiva. Escorpio en 2026 no solo encarna transformación, poder o profundidad. Encierra una cualidad más rara aún, la capacidad de permanecer íntegro cuando todo invita a fragmentarse. En un ciclo donde muchos se pierden en la velocidad, el ruido o la confusión, Escorpio se convierte en referencia silenciosa de continuidad, coherencia y verdad encarnada. Su poder no se mide por lo que conquista ni por lo que destruye, sino por lo que mantiene vivo, estable y esencial en medio del cambio. Y en ese acto silencioso de sostener lo real cuando todo se redefine, Escorpio alcanza la expresión más alta de su destino.